Hola, ¿qué tal, chicas y chicos? Espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a discutir un poquito sobre el proceso de la recolección de datos, ¿verdad? Ya habíamos hablado previamente sobre lo que era la estadística, ¿verdad? Y habíamos discutido pues que la estadística no solamente tiene que ver con la parte de gráficos y datos, que es lo que a veces nos imaginamos, ¿verdad? O lo que vemos en periódicos, en las noticias, en exposiciones y demás. Pero muchas veces nos perdemos de la parte que hay detrás de eso. Entonces podríamos decir que hay una serie de pasos, ¿verdad? La estadística siempre se hace con un objetivo y es pues tomar decisiones. Pero para poder tomar decisiones, muchas veces surge una situación, problema o alguna inquietud de la cual nos queremos informar y conocer más. Y por lo tanto, entra la parte de la recolección de los datos. Después viene la codificación de esa información para poder construir tablas, gráficos y demás, poder analizarlos y finalmente tomar decisiones con base a ese análisis. ¿Ok? Este, particularmente ahorita nos vamos a enfocar en la recolección de datos. Hay muchas maneras de recolectar datos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo necesito saber, em, por ejemplo, la cantidad de personas que hay aproximadamente por grupo en Miravalle, no necesito aplicar una encuesta para eso. Con que yo vaya y me dé un recorrido por el colegio y cuente cuántos pupitres hay por aula, me puedo dar una idea del número aproximado de estudiantes que hay, ¿verdad? O si yo quisiera saber, por ejemplo, el estado de las paredes o el estado de las pizarras en primaria, podría ir perfectamente y revisar que estén en buen estado, ¿verdad? Que realmente borren bien, que estén bien sujetas a la pared y demás. Entonces allí estaríamos usando la observación. Y hay otras técnicas, pero ahorita nos vamos a enfocar en el cuestionario, ¿verdad? O la encuesta. Todos hemos sido parte de alguna encuesta, ¿verdad? En algún momento para conocer nuestra opinión sobre algún aspecto en particular. Sabemos, ¿verdad?, que un cuestionario pues está compuesto de una serie de preguntas que buscan recopilar información de nosotros con respecto a diferentes asuntos. Entonces, ¿qué vamos a aprender aquí? Bueno, vamos a tratar de hacer un recorrido muy breve de los tipos de preguntas que podemos incluir. ¿Por qué? Bueno, porque parte del proyecto va a ser el diseño de una encuesta. Para el caso de séptimo año va a estar enfocado en el tema de la seguridad vial en Costa Rica y para el caso de noveno año, ¿verdad? Que ambos estábamos analizando la construcción de cuestionarios como tal. Para el caso de noveno año nos vamos a enfocar en una encuesta de opinión, ¿verdad? Acerca del gobierno en relación con lo que ustedes han investigado del presidente que se les asignó para el periodo liberal. Ahorita vamos a enfocarnos en la teoría y más adelante, pues ustedes irán formulando preguntas respecto a los temas que les corresponden. Bueno, resulta que en una encuesta nosotros podemos incluir preguntas cerradas. ¿Qué significa que sean preguntas cerradas? Bueno, significa que las personas van a tener una cantidad específica de opciones para responder, ¿verdad? O sea que cuando a mí me plantean una pregunta, yo no tengo que improvisar nada, no tengo que pensar en la respuesta para ver qué voy a decir o cómo la voy a escribir, sino que dentro de la pregunta están incluidas las posibles opciones que yo debería seleccionar. ¿Ok? Eso es una pregunta cerrada, porque no me están dando la oportunidad de salirme de ahí. ¿Ok? Entonces vamos a analizar algunos ejemplos para entender de qué se trata. Por ejemplo, a mí me dicen en un cuestionario o una encuesta, ¿está usted participando actualmente de algún club deportivo en la institución? Y vean que solamente puedo marcar o sí o no. ¿Estás o no estás? ¿Por qué? Porque la persona
La persona que está haciendo esa encuesta no le interesa saber si yo me quisiera meter a futuro. ¿Ok? Nada más me está diciendo, ¿estás en un club? Sí, no. Ya si usted dice, ay, es que viera que yo he pensado porque me llama la atención el deporte. No, no. Nadie te está preguntando eso. ¿Sí o no? ¿Ven? Por eso se llama pregunta cerrada. ¿En qué nivel educativo se encuentra actualmente? ¿Séptimo, octavo, noveno, décimo o undécimo? La primera pregunta tiene solamente dos opciones de respuesta y esta número dos tiene varias opciones. Sin embargo, solamente puede seleccionar una de ellas. Bien, veamos otro ejemplo. Seleccione aquellas opciones que le podrían interesar para la apertura de futuros clubes en la institución. Ajedrez, pintura, actuación, balonmano, baile urbano. Ok, vamos a ver. Pensemos en la lógica de la pregunta. Eso es importante. Bueno, aquí tal vez lo que falta indicar es que puede seleccionar varias opciones, porque tal vez hay un interés, por ejemplo, que esto lo haya mandado, no sé, la dirección del colegio, y puede que alguien diga, ah, es que yo quisiera llevar un club sobre filosofía. Bueno, pero resulta que el colegio no tiene pensado dentro de sus opciones quizás ese club. Entonces, si la pregunta fuera abierta y yo le digo, ¿a usted qué club le gustaría que hubiera en el colegio? Entonces usted puede inventar de lo que quiera. Cocina, cine, jardinería, acrotelas, etcétera. Pero resulta que el colegio tal vez tiene pensadas estas opciones. Entonces lo que está haciendo es una encuesta para ver de esas opciones viables, cuáles le podrían llamar la atención a los estudiantes. Entonces, la persona que formula la encuesta es la que define las opciones, ¿verdad? Esa es la intención, que aquí se recopile lo que al encuestador, es decir, la persona que está investigando, le interesa. Pregunta 4 o cuarto ejemplo. ¿Con cuáles de los siguientes elementos cuenta en su lugar de estudio? ¿Tiene usted una ventana cerca, una lámpara, un planificador, resaltadores, fichas de estudio, calculadora? Y aquí usted selecciona, ah, sí, yo tengo un planificador. Ah, sí, tengo resaltadores para cuando estoy estudiando. Tengo la calculadora para cuando estudio mate o ciencias. Ok, perfecto. Marque todas las que tiene. Entonces, aquí tenemos opciones o ejemplos más bien de preguntas cerradas. Recordemos, preguntas cerradas. El problema de estas preguntas es que cuando tienen varias opciones, ustedes tienen que pensar en todas las posibles respuestas que les podría dar una persona. ¿Ok? Porque si yo le hago una pregunta a alguien y la persona no puede responder lo que quiera, sino solamente lo que está en las opciones, se puede topar con el problema de que ninguna de las opciones calce con su opinión. Entonces, realmente estas preguntas suelen ser un poquito complicadas en ese sentido. Veamos este ejemplo. Dice, a continuación se le muestran algunos productos que se venden en la soda. ¿Qué tan interesado estaría en comprar cada uno de ellos? Asígnele un número del 1 al 5, donde 5 significa que me interesa mucho y el 1 significa que no me interesa en lo absoluto. Entonces, la pizza. Ah, resulta que es que a mí no me gusta la pizza porque me da grura por el pan. Ok, entonces le ponemos un 1. No me interesa en lo absoluto comprar pizza. Papas fritas. Bueno, el profe, como durante una semana, se compró papas fritas durante el almuerzo. Entonces, digamos que si me hubieran aplicado esta encuesta esta semana, yo hubiera puesto un 5, ¿verdad? Me interesa mucho. Empanadas, un 2.
es decir, no me interesa tanto. Bueno, tal vez un 3 porque es como un término medio. La flauta no me gusta, entonces 2 o uno. Las donas no me gustan en lo absoluto, entonces un 1. Caja de frutas, pues sí, realmente me gustan las frutas, un 4. Y el mango cele tampoco me gusta, entonces un 1. Es algo que yo no compraría. Entonces, esta también es una pregunta cerrada. ¿Por qué? Porque en la lista solamente vienen los productos que yo, como investigador, por ejemplo, como empleado de la soda o administrador de la soda, quiero incluir. Porque de repente quiero ver cuál de esos productos le interesa más a mi población de mercado, es decir, a los estudiantes. Entonces, por ejemplo, si yo veo que las cajas de frutas mayoritariamente tienen un uno, es decir, que a casi nadie le interesa comprar, pues eso me da a mí una información muy clara, ¿verdad? Y es que voy a dejar de vender frutas. Pero resulta que el Mango Cele tiene puntuaciones mayoritariamente entre 4 y 5. Yo digo, bueno, voy a empezar a vender más Mango Cele porque es un producto potencial que me va a generar ganancias. ¿Ven? Entonces, las preguntas cerradas no solamente tienen que ser de selección única, sino pueden ser también de este tipo numérico, ¿verdad? Pero recuerden, ¿por qué es cerrada? Es cerrada porque ya tiene usted un listado de opciones para la persona encuestada. Y, y uno podría hacer aquí, por ejemplo, en papas fritas. Habrá gente que votará con 5, otra con 4, otra con 3, 2 y uno. Lo bueno de eso es que nosotros, como estamos respondiendo con números, ¿verdad? Podríamos hacer cálculos con eso. Podríamos decir, bueno, ¿cuál es el promedio de interés en la compra de flautas? Entonces hacemos los cálculos y decimos, bueno, en promedio la población estudiantil prefiere una flauta o el grado de interés de las flautas es de 3. Es decir, no está ni muy interesado, pero tampoco completamente desinteresado. Otra pregunta cerrada podría ser esta, que no tiene opciones, pero veamos que cuando me dice, ¿cuántas horas dedica la semana en la realización de actividad física? ¿Cuántas horas? Es cerrada porque están esperando que yo diga 4, 3, 1, 7, 15. Entonces, ¿cuántas horas dedica? Y usted va a responder con un número, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahí tenemos algunos ejemplos de pregunta cerrada, ¿verdad? La intención de esto, pues, es que ustedes puedan ver un poco las diferencias entre una pregunta y otra para que cuando vayan a montar su encuesta no tengan como dificultades, digámoslo así, en pensar cómo hacerlas. También los cuestionarios pueden tener preguntas abiertas. Aquí no se hace como una limitación de las respuestas de la persona, ¿verdad? Entonces, como no hay un límite, perdón, como no se hace una eh, delimitación de opciones, vamos a tener una cantidad de respuestas tan variada como personas elijamos. Porque yo le puedo preguntar a 5 personas diferentes sobre un mismo tema y todos me van a responder diferente. ¿Por qué? Bueno, porque habrá personas que saben más del tema y otras que no. Habrá personas que son más profundas y analíticas en su respuesta. Habrá otras que son muy escuetas, ¿verdad? Y no me darán gran información de lo que a mí me interesa saber. Eh, Así es que vamos a ver, pues, un ejemplo de ello. Dice, ¿por qué hace uso, digamos que vamos a encuestar a un estudiante, ¿por qué hace uso del apoyo de psicopedagogía que brinda el Departamento de Bienestar Estudiantil? Entonces, agarramos a un estudiante que viene saliendo de la oficina de ANIA
y le hacemos esa pregunta. Entonces puede que alguien diga, es que después de la reunión de padres de familia me obligaron a venir, ¿verdad? O es que necesito hacer un horario de estudio, entonces vine. O me gustaría ver qué pasos debo seguir para solicitar una adecuación. O estoy buscando alternativas de técnicas de estudio para mejorar mi rendimiento en matemática, estudios sociales y ciencias, por ejemplo. Ven, entonces, dependiendo a quién entreviste, la respuesta va a cambiar. Habrá quien me diga, por ejemplo, una respuesta muy escueta, porque me parece muy útil y ya. Otro me dirá, bueno, me parece un servicio muy provechoso para los estudiantes porque me han permitido analizar mejor la manera en la que estudio, los recursos que utilizo para organizar mi tiempo, distribuir mejor mis tareas y organizarme mejor en el desempeño de mis responsabilidades. Ok. Una respuesta amplia, ¿sí? Eso es una pregunta bien. ¿Qué opina de las remodelaciones que se realizaron en la cancha sintética de la institución? Es abierto. Ah, me parece muy bien. Es una respuesta muy escueta. Otro dirá, em, como, como estudiante que suele utilizar la cancha constantemente, me parece una decisión muy acertada de parte de la institución porque nos permite contar con un espacio seguro, em, limpio eh, y demás para la práctica del deporte y la recreación, etcétera, etcétera, etcétera. Alguien podría decir, bueno, no sé, considero que era innecesario realizar esta remodelación en la cancha porque se invirtió mucho dinero, bla, 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 bla. No sé. Habrá quien esté a favor, habrá quien esté en contra, habrá personas a las que le gustó, habrá otras que no, habrá personas que ni les interesa porque realmente ni la cancha utilizan. Entonces, aquí podemos ver mucha variedad de respuestas. Y eso es lo interesante. Ay, perdón. Veamos por aquí algunas características que tienen las preguntas cerradas y las preguntas abiertas. Por ejemplo, una pregunta cerrada es más fácil para analizar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienes ya opciones para elegir. Y eso hace que la persona que vamos a encuestar necesite mm, menos tiempo, ¿ok? Para responder, porque solamente debe ir marcando. Además, reduce la ambigüedad en las respuestas. Ambigüedad quiere decir que si le preguntamos lo que sea a una persona, tal vez la respuesta, por ejemplo, si le enviamos por correo y la persona la llenó, no entendemos muy bien qué fue lo que la persona nos quiso decir. En cambio, si le estamos entrevistando cara a cara, podemos decirle a la persona, disculpe, ¿podría ser más específico en su respuesta? O le podemos indicar, por ejemplo, le preguntamos a la persona sobre X tema. La persona nos responde algo que no comprendemos muy bien para efectos de nuestro estudio. Entonces le podemos decir a la persona, entonces, ¿quiere usted decir que tal, tal, tal cosa? Y ahí podemos tratar de que la respuesta de la persona quede más clara. Pero si es por escrito y la persona tiene que redactar su opinión, probablemente hayan malas interpretaciones, ¿verdad? En cambio, una pregunta cerrada, como la persona solamente debe elegir alguna de las opciones que se le brindan, no hay posibilidad de confusiones. ¿Ok? Em, una desventaja que tiene es que limita las opciones de respuesta. Entonces, por ejemplo, esto puede ser un problema porque si yo participo de una encuesta y me están preguntando sobre algún tema, por ejemplo, me dicen, no sé, ¿qué opina usted
de la utilización de microchips de no sé qué y no sé cuánto en bla, 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 bla. Y resulta que yo no sé de ese tema. Y dentro de las opciones no hay ninguna opción como que diga, por ejemplo, tengo total desconocimiento. Entonces me va a tocar elegir una opción de respuesta que realmente no calza con mi opinión. Y entonces la persona que está aplicando la encuesta va a obtener datos que no son correctos. ¿Por qué? Porque al profe Jeremy le preguntaron algo de un tema que no sabe o que no comprende. Y finalmente, el encuestado debe conocer las opciones de respuesta, ¿verdad? Esa es una situación importante y puede ser una desventaja, porque si le aplicamos una encuesta a la persona y la persona no entiende qué es lo que dicen las opciones, entonces no va a poder responder correctamente, ¿verdad? Por ejemplo, eh, mm, a veces pasa cuando le aplican a uno una encuesta y vienen estas cuestiones de las drogas. Hay un montón de drogas a veces que uno no sabe ni cómo se llaman. Entonces, ¿qué pasa? De que uno realmente, pues, de ahí marca que no, pero no sabe realmente a qué se referían este, esas sustancias, ¿verdad? Y uno dice, bueno, no consumo drogas, pero se queda uno con la duda, por ejemplo, de qué era lo que significaban, ¿verdad? O, o no sé, de repente le preguntan a una persona, eh, no sé, digamos que es una situación médica y le dicen, ¿cuenta usted con alguna condición congénita? Y la persona tal vez tiene desconocimiento. ¿Qué significa congénito? ¿Verdad? Porque, por ejemplo, las cataratas me parece que son enfermedades hereditarias. Entonces, la persona tal vez tiene catarata en el ojo, pero como no sabe qué significa la palabra congénita, entonces no comprende las opciones de respuesta, ¿verdad? Bueno, ahora vamos con las preguntas abiertas, ¿verdad? Las de aquí. Las preguntas abiertas tienen una gran ventaja y es que nos brindan gran información, ¿sí? Una información más amplia, porque la persona al momento de que le preguntamos nos puede dar una respuesta amplia, ¿ok? Entonces, nos sirve cuando yo quiero profundizar en una opinión. Entonces yo le pregunto a una persona, por ejemplo, si usted está pensando en hacer el diploma del bachillerato internacional y usted quiere aplicar una encuesta a los estudiantes, una entrevista, yo no voy a ir a hacer una entrevista a un estudiante para que me diga, ¿y a usted cuál ha sido su experiencia en el IB? Emocionante, muy emocionante, etcétera. Y le voy a dar opciones para marcar. No, va a ser hay un interés de mi parte de conocer la opinión de esta persona, que me pueda contar sus experiencias, que pueda profundizar qué dificultades ha tenido, qué experiencias bonitas ha tenido, cómo ha afrontado esta nueva etapa. Entonces yo deseo profundizar. Me sirven más preguntas abiertas. Es difícil codificarlo para analizarlo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo le lanzo una pregunta a una persona y y todas las personas responden cosas tan diferentes, es muy difícil recopilar toda esa información y tratar de clasificarla para después poder hacer, por ejemplo, un gráfico de barras o un gráfico de pastel o estos dibujos, ¿verdad? Que vamos a aprender a hacer después con información estadística. Entonces, cuando las personas me dan opiniones muy abiertas, es muy difícil de codificarla, es decir, de poderlo clasificar para hacer gráficos, por ejemplo. En cambio, en una pregunta cerrada es muy fácil, porque yo puedo decir, bueno, ¿cuántas personas votaron la opción A? ¿Cuántas personas eligieron la B? ¿Cuántas personas eligieron la C? O en el que poníamos de ejemplo a la soda. ¿Cuántas personas eligieron las empanadas? ¿Cuántas personas le pusieron un 3 a las frutas?
¿Cuántas personas le pusieron un 1 a la pizza? Entonces es muy fácil de analizar. En cambio, con una pregunta abierta, no. Porque las personas empiezan a hablar de muchas cosas y ahorita en esta época que estamos del colegio, no estamos todavía preparados para hacer una codificación de opiniones, ¿verdad? Además requiere más tiempo, ¿sí? Cuando una persona tiene que responder de manera amplia, ya sea verbal o por escrito, a las personas les suele dar pereza, ¿verdad? Porque a veces no tienen tiempo, entonces no quieren contestar encuestas donde haya que escribir. A mí personalmente no me gusta cuando me aplican una encuesta y dice, por ejemplo, explique por qué tal cosa. Entonces yo ya digo, ay, qué pereza, ¿verdad? Porque a veces le dicen a uno que si le ayuda a llenar encuestas de, no sé, de amigos que están estudiando y demás, o conocidos, familiares. Pero la verdad, no sé, no me gusta invertir mucho tiempo llenando encuestas. Y dice que quizá no se responda con precisión. Por ejemplo, yo le puedo decir a una persona lo que preguntábamos ahora, ¿por qué utilizas el servicio de psicopedagogía? Y yo esperaría que la persona me dé razones bien argumentadas, pero resulta que esta persona nada más me dice, porque me parece muy bueno, me parece muy necesario. Y eso fue todo. No es una respuesta precisa. Entonces, probablemente lo que tenga que hacer es que si yo estoy haciendo un análisis de por qué los estudiantes utilizan el servicio, tenga que desechar esa opinión porque realmente no me aporta mucho. ¿Ok? Bueno, espero que todo vaya claro hasta aquí. Vamos a analizar ahora las escalas tipo Likert. Estas escalas se comenzaron a utilizar para medir la actitud que tiene una persona hacia alguna afirmación, hacia alguna idea. Entonces lo que hace es presentársele a la persona una idea, una afirmación, un texto pequeño, y la persona debe seleccionar alguna opción que se adapte a su opinión, ¿verdad? De manera que la opción elegida esté en sintonía con qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con respecto a lo que leyó. Ujú. Vamos a ver, por ejemplo, para que me entiendan. Dice, considere la siguiente afirmación. Entonces usted lee lo siguiente. Colocar los basureros afuera de las aulas ayudaría a promover la adecuada clasificación de residuos, porque hay gente que echa las botellas plásticas con los papeles de galleta. Hay gente que echa los papeles de galleta y de las bolsitas Tosti y demás, donde va el papel de reciclaje. Es decir, no saben separar los residuos. ¿Creen ustedes que con sacar los basureros fuera del aula ayudaría en algo? Selecciona cuál de las siguientes opciones representa qué tan de acuerdo estás con la afirmación anterior. Definitivamente sí, probablemente sí, indeciso, probablemente no y definitivamente no. La persona que marque probablemente no es porque no está totalmente convencida, pero de alguna u otra manera la persona dice no, con sacar los basureros no vamos a arreglar nada. El que diga que definitivamente sí, quiere decir que está de acuerdo con que esa es una solución muy viable, sacar los basureros del aula. Ujú. Entonces, ustedes podrían en su encuesta plantear alguna idea y preguntarle a las personas si están de acuerdo con eso. Eh, por ejemplo, el de los trenes. El servicio ferroviario en Costa Rica ha ayudado a reducir los problemas de transporte que se presentan entre las personas que se dirigen de Cartago a San José. ¿Ok? Definitivamente sí, probablemente sí, indeciso, probablemente no, definitivamente no.
¿Qué tan de acuerdo están ustedes con esa idea? ¿Ven? Aquí tenemos opciones con las cuales la gente podría responder. Por ejemplo, podrían poner si están muy de acuerdo, ni en acuerdo ni en desacuerdo o muy desacuerdo. O en lugar de usar la palabra muy, podrían usar la palabra totalmente, ¿ven? Totalmente de acuerdo, totalmente en desacuerdo. O estas que son como para frecuencia. Por ejemplo, podríamos poner, em, por ejemplo, para los chicos de séptimo que tienen que pensar en seguridad vial. Uno podría hacer una encuesta donde una pregunta sea, em, con respecto al uso del cinturón. Por ejemplo, podría ser que usted o antes de iniciar un viaje en vehículo, usted se coloca el cinturón de seguridad. ¿Cuál de las siguientes opciones representa mejor su opinión? ¿Verdad? Entonces usted dice, ah, sí, yo siempre al subirme a un vehículo me lo coloco. La mayoría de veces. Algunas veces sí, algunas veces no. La mayoría de las veces no. Nunca me lo pongo. Ok, entonces, cuando recopilemos los datos, podemos analizar cuál de estas opciones, por ejemplo, fue la más seleccionada. Y de esa manera, darnos una idea, no sé si aplicamos la encuesta con estudiantes de séptimo y de acuerdo con la muestra que hayamos seleccionado, entonces, ¿cómo es el comportamiento de los estudiantes de séptimo en cuanto a su protección, de verdad, la toma de medidas preventivas al viajar en un vehículo? Um, o si le preguntamos, por ejemplo, habría que preguntarle a la persona, ¿alguna vez se ha montado usted en una motocicleta? ¿Sí o no? Es una pregunta cerrada. En caso de haber marcado que sí, ¿considera usted necesario el uso del casco para hacer viajes cortos? Por ejemplo, viajar 100 metros a la pulpería, al supermercado. Sí, estoy totalmente de acuerdo. O estoy de acuerdo. O me mantengo neutral. Estoy en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. Ven, entonces hay que ponerse un poco creativos, chicos. Realmente esto, la formulación de la encuesta va a depender mucho de ustedes y que quede bien planteada. Por aquí les doy algunas recomendaciones. Por ejemplo, las preguntas, bueno, deben ser claras, precisas y comprensibles. Yo no le puedo preguntar a una persona, por ejemplo, em, ¿ha visto usted Netflix? Bueno, seamos más claros. ¿Ha visto usted Netflix durante la última semana? O que yo le pregunte a una persona, em, ¿asiste usted al doctor regularmente? ¿Ok? ¿Qué significa regularmente u ocasionalmente? Ven, entonces la pregunta no es clara. Tal vez debería decir, ¿visita usted a un médico por lo menos cada 3 meses para hacerse un chequeo? Ah, ok. Ahí ya queda más específico. Segunda recomendación. Las preguntas deben ser breves, cortas, porque si no se vuelve tedioso y la gente no nos va a querer ayudar a llenar la encuesta. 3. Utilicen un lenguaje sencillo, directo y familiar para los participantes. Es decir, evitemos utilizar palabras extrañas eh, o grandes formalismos, ¿verdad? Sino plantear las preguntas de manera que sea entendible para prácticamente cualquier persona. 4. Evitemos incomodar a la persona encuestada eh, ni ser percibida como amenazante y la pregunta nunca debe hacer sentir a la persona enjuiciada.
Por ejemplo, si yo estoy en mi proyecto de séptimo, ¿verdad? Investigando sobre el consumo de bebidas alcohólicas mientras se maneja. Yo no puedo irle a preguntar a una persona, ¿ha conducido usted alguna vez en estado de ebriedad? ¿Por qué? Porque la persona difícilmente nos va a decir que sí. Se va a sentir enjuiciada, va a decir, uy, sí, qué bárbaro yo he manejado borracho. O sea, no, la persona no va a responder la pregunta. Lo que deberíamos preguntarle, por ejemplo, es, eh, ¿qué tan de acuerdo está o no con cierta afirmación? ¿Considera usted prudente o responsable que una persona conduzca un vehículo bajo cierto nivel de ebriedad o de consumo de alcohol? Sí, estoy muy de acuerdo, no estoy, perdón, sí estoy muy de acuerdo o estoy de acuerdo o me mantengo neutral, estoy en desacuerdo o estoy muy en desacuerdo. Hay diferentes opciones allí para responder. Las preguntas, recomendación número 5, deben referirse a un solo aspecto o relación lógica. Si yo le pregunto a una persona, eh, ¿practica usted fútbol y básquetbol? Ok, ¿qué le queremos preguntar? Porque resulta que la persona podría decir, bueno, yo practico fútbol, nada más, pero básquetbol no. O yo practico básquetbol, pero fútbol no. Entonces la persona no va a poder responder, porque le estamos preguntando, ¿practica fútbol y básquetbol? Entonces, ¿qué sería la recomendación mejor? Separarlo. ¿Practica usted fútbol? Sí, no. ¿Practica usted básquetbol? Sí, no. ¿Ve? Las separamos. Las preguntas tampoco deben inducir a la respuesta, es decir, no deben buscar que la persona responda a lo que nosotros queremos. Venía en el libro de donde yo extraje estas recomendaciones. Por ejemplo, decía que si consideran ustedes al candidato fulanito de tal como el más apto para dirigir nuestro sindicato de empleados, podemos ver ahí, bueno, en la pregunta se le pintaba como el mejor candidato. Entonces estamos induciendo a la gente a que diga que sí. También evitar preguntas donde vamos a negar lo que queremos preguntar. Por ejemplo, si yo digo, ¿cuáles consideran ustedes que son las situaciones que no motivan a los estudiantes? Es como confuso. Las situaciones que no motivan. Mejor debería preguntarlo en una manera distinta. ¿Cuáles situaciones desmotivan a los estudiantes? O al revés, ¿cuáles situaciones podrían favorecer la motivación de los estudiantes? Entonces yo podría querer conocer qué motiva a mis estudiantes o que me digan directamente qué cosas les causan desmotivación. Pero cuando yo coloco la palabra no, ¿cuáles situaciones no motivan? Como que suena confuso, ¿verdad? Y, perdón, la recomendación número 8 pues ya estaba repetida previamente. Así es que, bueno, la intención con esta presentación era que ustedes pudieran ver más o menos los tipos de preguntas que podríamos incluir, ¿verdad? Que puedan analizarlas, ver qué ventajas tienen, qué desventajas tienen, y de esa manera, cuando les toque formular su propia encuesta, ustedes puedan decidir pues qué es mejor para su equipo, ¿verdad? Recuerden que cada proyecto pues se les va a pedir un cierto número de preguntas y ustedes las deben diseñar en un Google Forms, ¿verdad? Pero sí es importante que sepan qué ventajas y desventajas tienen.
porque si se van a poner a hacer preguntas totalmente abiertas, entonces no nos va a servir el trabajo de estadística, porque la gente les va a dar mucha información y luego no van a saber cómo hacer un gráfico con eso. Y yo lo que quiero pedirles en el proyecto es que ustedes construyan gráficos utilizando pues herramientas sencillas, ¿verdad? Tampoco vamos a pedirles algo imposible, pero que ustedes puedan utilizar eso en su exposición, ¿verdad? Que cuando ustedes vayan a exponer, le puedan contar a las personas qué fue lo que encontraron en su encuesta, de qué se dieron cuenta, que puedan hablar con resultados en la mano. Em, Así es que, bueno, espero que fuera de utilidad y cuando nos veamos en clase, si quedó alguna duda, me la pueden plantear con todo gusto. Así es que, bueno, muchísimas gracias por la atención y nos vemos pronto.